Hola, hola, te doy la bienvenida a Esanei, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer estas 5 asas que están muy de moda para nuestros bolsos tejidos con trapillo. Quédate hasta el final del video donde te explicaré cómo se utilizan estas punteras. Así que prepárate un café y vamos a tejer con Esanei. Para esta primera idea de asa voy a estar utilizando este trapillo que es más o menos de 1,5 centímetros de ancho y lo voy a tejer con la aguja 5.5. Vamos a iniciar con un nudo deslizado y vamos a tejer 5 cadenas. Ahora vamos a cerrarlas. Voy a introducir la aguja en la primera cadena que tejimos. Vamos a tomar lazada y vamos a cerrar con un punto deslizado. ¿Listo? Aquí ya hemos cerrado la cadena. Ahora, para comenzar a dar altura, fijémonos aquí de frente cómo queda la cadena. Vamos a comenzar a introducir la aguja en la hebra que se ve en el borde del punto de cada cadena. Aquí vamos a introducirla, tomamos lazada y vamos a pasar un punto deslizado. Vamos a trabajar esta asa tejiendo punto deslizado. Siempre vamos a ir introduciendo la aguja en la argollita que se ve en la parte de arriba de cada cadena. Punto deslizado, pasamos al siguiente, tomamos lazada y pasamos la cadena que tenemos en la aguja con punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo el asa hasta que tengamos el largo que deseamos. Al principio no se va a notar mucho cómo va quedando, pero a medida que van tejiendo el punto se va notando. Recuerden que son 5 puntos y al final deben mantener los 5 puntos. Listo, y así vamos a continuar. Y listo, miren, así nos debe quedar. Yo la voy a dejar así de larga y ya para finalizar cortamos la hebra. La vamos a sacar acá totalmente, la ajustamos y la vamos a perder aquí dentro del tejido. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera idea. Esta asa es redondita, es muy bonita. Para la segunda idea voy a estar utilizando el trapillo acanalado que tenemos de 2 centímetros de ancho y también lo voy a tejer con la aguja 5.5. Para esta asa vamos a dejar una hebrita de inicio de unos 50 centímetros más o menos y vamos a tejer la cadena que utilizamos para tejer la base de los bolsos. Para esa base, por aquí les estaré dejando el enlace al video. Allí también explico cómo tejer esta cadena. Esta cadena que vamos a tejer de inicio, yo se las recomiendo mucho para el asa que vamos a tejer y al final les voy a explicar por qué iniciamos con esta cadena. Vamos a formar la argollita de inicio. Listo. Ahora recuerden, vamos a tomar la hebrita que hemos dejado larga hacia el frente de nosotras y la que viene del ovillo la vamos a dejar hacia atrás. ¿Listo? Ahora formamos una argollita con la hebra del inicio que tenemos adelante y ahora vamos a tomar lazada con la hebra que hemos dejado atrás, la que viene del ovillo, y cerramos esas 2 cadenas. ¿Listo? Y así vamos a continuar formando las cadenas hasta tejer 20. Enlazamos la hebra que tenemos al frente
y tomamos la lazada y cerramos las dos argollas con la hebra de la parte que viene del ovillo. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 20 cadenas. Listo, aquí ya tengo mis 20 cadenas. Ahora continuamos. Vamos a tejer una cadena al aire y vamos a introducir la aguja dentro del último punto que hemos tejido. Miren, aquí tomamos estas dos hebras que se pueden ver de costado. Este es el frente de la cadena y este es el costado. Entonces vamos a introducir la aguja tomando esas dos hebras que vemos. Tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos la lazada y cerramos las dos argollas que tenemos. Así vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre cada cadena. En la siguiente introducimos la aguja, tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos la lazada y la cerramos juntas. Y así vamos a continuar tejiendo los puntos bajos hasta llegar al otro extremo de la cadena. Listo, aquí vamos a finalizar tejiendo el último punto bajo. Listo, así nos debe quedar. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a girar nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Vamos a introducir la aguja en la hebra que se ve en la parte de atrás del punto. Acá introducimos, tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos la lazada y cerramos las dos argollas. Y así vamos a continuar tejiendo el punto bajo de esta segunda vuelta hasta llegar al otro extremo. Listo, aquí vamos a finalizar tejiendo el último punto bajo de esta vuelta. Ahora tejemos una cadena y giramos nuestro tejido. Así se ve por el otro lado. Y la tercera vuelta también vamos a tejerla tomando solamente la hebra de la parte de afuera. Aquí vamos a tejer el punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro extremo y vamos a tejer un total de 4 vueltas. Listo, voy a tejer el último punto de la cuarta vuelta. Y así nos debe quedar la tira. Ahora, para finalizar, vamos a terminar tejiendo una última vuelta. Pero así como hemos terminado, así este frente, vamos a doblar la pieza así por la mitad. ¿Sí? Vamos a girarla aquí, mira, acá la cerramos. Vamos a soltar acá un poquito la argolla y vamos a traer hacia acá la hebra. Lo que yo les comentaba al inicio, para tejer esta asa y poder tener un terminado más bonito, porque vamos a finalizar tejiendo el punto bajo tomando las dos hebras de la cadena que se ven en el centro, estas dos hebritas. Entonces, al hacer la cadena de inicio queda de relieve la segunda argolla de la cadena de lado y lado. Ahora introducimos la aguja aquí en la argolla que se ve en la parte de adentro, pasamos la argolla, introducimos la argollita, la pasamos y tejemos una cadena. Y ahora vamos a continuar tejiendo el punto bajo tomando las dos hebras que se ven en la mitad. Acá tejemos el punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Aquí finalizo tejiendo el último punto bajo. Y miren lo que yo les mencionaba, para que el acabado nos quede bonito por las dos caras. Aquí se ve el relieve y por el otro lado también. ¿Se ve? Se ve súper bonito. Esa es la clave para que esta asa se vea muy bonita.
Y aquí finalizamos, cortamos la hebra, la sacamos totalmente y el procedimiento es esconder la hebra aquí dentro del tejido. Y miren, esta asa se utiliza mucho de mano, ¿no? Para la parte de arriba de la tapita del bolso. Entonces así nos ha quedado. Miren qué linda. Para la tercera idea voy a estar utilizando cadena, o también pueden utilizar un mosquetón de estos. Pero si no cuentan con ninguno de los dos accesorios, pues no pasa nada, la pueden iniciar así solita, solamente tejiendo 3 cadenas. Yo la voy a tejer aquí sobre la cadena directamente porque pues utilizo mucho la cadena para los bolsos, entonces es mucho más fácil. Introduzco la aguja dentro de la argollita de la cadena, tomo el trapillo y llevamos una argollita por dentro de la cadena. Aquí lo que yo hago es que la punta de inicio la cruzo así, la sostengo allí y aquí tejo la primera cadena. ¿Ven? La hebra queda aquí de costado y vamos a tejer 3 puntos bajos, 2 y 3. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es girar la cadena, quedamos con los puntos de revés. Entonces mire, estas son las 2 hebras que forman la B del punto en la parte de arriba, ¿no? Una, 2 y aquí esta. Entonces las 2 que tenemos hacia este lado las vamos a enganchar, tomamos lazada, pasamos esas 2 argollas, tomamos lazada y pasamos las otras 2. ¿Sí? Esa va a ser la temática de este punto. Giramos nuevamente y aquí ya se ven más claramente las 2 argollitas que quedan aquí en el costado. Nos quedan 3 argollas sobre la aguja, tomamos lazada, pasamos esas 2, nos quedan 2 sobre la aguja, tomamos lazada y pasamos las otras 2. ¿Ven? Aquí ya se va formando de a poco el punto. Nuevamente giramos, introducimos la aguja tomando esas 2 argollitas, tomamos lazada, pasamos las 2, tomamos lazada y cerramos las otras 2. Vamos a ir cerrando de a 2 en 2 las argollitas y así vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo del que queremos el asa. Y listo, una vez hemos tejido el largo del que queremos el asa, vamos a colocar al finalizar la otra parte de la cadena. Entonces sostenemos acá la cadena, la introducimos y yo lo que hago es tejer otro punto tomando aquí las 2 hebras, tomo lazada, las paso las 2, tomo lazada y cerramos. Aquí ya lo que hago es cortar la hebra, la dejamos un poco larguita, la sacamos totalmente y yo lo que hago es pasarla unas 2 veces más por dentro de la cadena, respetando aquí nuestro tejido. La llevamos nuevamente hacia el frente y la pasamos una vez más. La cruzamos una vez más por esta puntada que se ve en la parte de arriba, introduzco la aguja, la saco nuevamente aquí de costado y la introduzco y la llevo hacia el centro de la cadena. Y una vez así, entonces comienzo a esconderla por dentro de la cadena. Y así es como nos debe quedar, ya con la cadena lista. Estas asas con cadena son ideales para este tipo de mosquetones que ya traen aquí su argollita de lado. Acá lo que hacemos es abrir la cadena
introducir el mosquetón y cerramos la cadena. Y ya le queda allí instalado el mosquetón, se ve un acabado más bonito para el asa y esta parte es la que va en el bolso. Para la siguiente asa voy a estar utilizando una argolla mosquetona como esta. Yo les recomiendo tejer esta asa sobre la argolla para que se les facilite tejer. Entonces vamos a introducir la aguja, vamos a tomar la argollita del trapillo. Yo lo que hago es llevar el inicio así cruzadito hacia adelante. Vamos a tomar la lazada y vamos a tejer la primera cadena. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a contar esta cadena de inicio como el primer punto, el segundo, 3, 4 y 5. Listo. Ahora vamos a ubicarnos acá en la parte de arriba de la cadena. Como pueden ver, las cadenas en la parte de arriba se observa una V con 2 hebritas, una de cada lado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es tejer una cadena y vamos a tejer un punto bajo tomando la hebra o la argollita del punto que se ve en la parte de atrás. Allí vamos a tejer el punto bajo. En la siguiente argollita el punto bajo. En la siguiente punto bajo y en la última punto bajo. ¿Listo? Ahora, una vez hemos tejido los 4 puntos bajos, vamos a girarla y vamos a introducir la aguja dentro de la segunda hebrita. Vamos a tomar la argollita de la cadena del otro lado. Ahí se pueden ver. Y allí vamos a tejer puntos bajos. Vamos a continuar. Y vamos a poder observar que el frente del punto bajo queda hacia el centro, hacia acá, hacia el centro. Y aquí ya finalizamos. Son 4 de cada lado, 4 y 4. Y ahora para continuar voy a cambiar, aquí voy a cambiar la aguja. Esta es la 5.5 y voy a tomar mi aguja número 5. Entonces, si podemos ver, en la parte del centro queda el derecho del punto. Y aquí en la parte de afuera nos queda el revés del punto bajo. ¿Cómo se identifica el punto bajo? Digamos que tiene 2 hebras paralelas y las 2 hebras de la base, que son como 2 paticas, digámoslo así. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a tomar esta segunda, 1 y 2, 1 y 2, la segunda. Aquí terminamos así. Lo que vamos a hacer es girar para que nos quede de cabeza el punto. El siguiente punto, recuerde que son 2 hebritas paralelas y tomamos esta segunda, este segundo piecito. Tomamos la lazada, lo llevamos hacia arriba, tomamos la lazada y cerramos las 2. Es decir, vamos tejiendo los puntos bajos. Esto es súper importante que le presten mucha atención para que el punto les quede bien bonito. Vamos a ir tejiendo en espiral. No se cierran vueltas ni se inician vueltas, sino que vamos tejiendo en espiral. Entonces mire, aquí vemos las 2 hebritas paralelas y por aquí tenemos los 2 piecitos del punto. ¿Listo? Así vamos a continuar tejiendo
hasta tener el largo deseado. Bueno, aquí ya va a depender de ustedes de qué tan ancho quieren el asa. Esta es una asa redondita, entonces cuando ustedes monten los puntos de base determinan qué tan ancho la quieren. Pueden tejer 4 puntos para que no quede tan anchita. Yo la he tejido así de 5 para que se pueda apreciar bien el punto. Igual esta asa también ustedes la pueden utilizar para la parte de la tapa del bolso, para llevar el bolso de mano, ya que lleva una buena cantidad de trapillos. Si tejemos el asa para el hombro, pues nos va a quedar más pesada. Siempre les he recomendado que tejamos nuestros bolsos livianos. Entre menos trapillo, pues mucho mejor. De hecho, pueden combinar el asa con las cadenas para que también nos quede más liviano. Mira, aquí ya se va viendo la forma del punto. Entonces pueden tejer esta asa máximo de unos 25 centímetros, que es lo ideal para un asa de mano, ¿no? Entonces vamos a tejer un máximo de 25 centímetros. Listo, miren, aquí ya he tejido más o menos unos 24 centímetros, ¿sí? Ese sería como lo ideal del largo. Entonces mire cómo se ve de bonita, se le ve ese relieve así todo como en forma de espiral, se ve muy bonita esta asa. Entonces ahora, para terminar, aquí ya finalizando la vuelta, se puede observar que hay 2 hebritas paralelas de los puntos y esas son las que vamos a ir tomando para cerrar la vuelta y colocar la argollita. Tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba y vamos a tejer el punto bajo. Volvemos y tomamos acá las 2 hebritas de este lado, nos vamos hacia atrás, ubicamos las 2 que se ven aquí en la parte de atrás, tomamos la lazada, la llevamos hacia el frente y tejemos el punto bajo. Listo, ya tenemos los 4 puntos, sacamos la hebra totalmente y ya nos queda perderla entre el tejido. Y listo, miren, así ya nos ha quedado nuestra asa bien bonita. Para la siguiente asa yo voy a estar utilizando 3 metros de trapillo de cada uno de los colores que utilicé aquí para tejer estas asas. Voy a combinarlos para que quede una asa así bien bonita, bien llamativa. Y vamos a necesitar 2 mosquetones. También vamos a necesitar aguja e hilo. En este caso yo voy a utilizar nylon, de este que es bien delgadito. Lo que vamos a hacer es coser todas las puntas del trapillo para formar un círculo. Vamos a darle unas puntaditas aquí por toda la orilla y rematamos. ¿Listo? Y así vamos a hacer con todas las puntas. Listo, aquí ya he cosido los 4 colores, ya los he unido todos, he hecho una circunferencia. A medida que uno va entorchando, pues esto no se va a notar mucho, pero esa es la idea. Y vamos a procurar que las uniones no queden así todas igual, sino que vamos a tratar de que queden disparejas, ¿sí? Así. Bien, ahora si tomamos así las 2 hebras, los 12 metros, entonces al doblarlos por la mitad, entonces ya son 6 metros. Volvemos a la mitad, ya nos quedan 3 metros. Y por la otra mitad,
entonces ya nos quedaría 1,5 metros de largo. O sea, la cuerda debe quedar de 1,5 metros hasta el otro extremo. Y ya estando así de 1,5 metros, tomamos todas las puntas de cada lado, las tiramos bien. Aquí de este lado vamos a colocar una argolla mosquetona y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Listo, una vez que tenemos así los dos mosquetones de lado y lado, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar uno de ellos y lo vamos a girar de adentro hacia afuera, así. Y el otro lo vamos a girar de afuera hacia adentro, en el sentido contrario, así. Y a medida que vamos girando, vamos a ir procurando esconder la parte donde hemos unido las piezas, ¿sí? A medida que lo vamos girando, lo templamos bien y nos aseguramos de ir como alternando los colores para que todos se puedan ver a medida que vamos girando. ¿Listo? A medida que lo vamos girando, ya comenzamos a ver que él comienza a hacerse esas montañitas, mire, como a enroscarse él solito. Entonces vamos a continuar dándole giros hasta que quede bien bonito, bien entorchadito. Una vez así, mire, unimos las dos argollas y lo soltamos y él solito va a dar la forma. Bien, ahora acá en este extremo, como tenemos los dos mosquetones, entonces lo que vamos a hacer es enganchar la otra punta con uno de ellos, pasamos todas las hebras para que aquí en este extremo quede uno solo y vamos a retirar el otro. Y aquí en el otro extremo vamos a colocar la otra. Y así nos queda esta asa entorchadita que está muy de moda ahora. La pueden hacer unicolor y para conseguir esta asa así de mano van a necesitar 12 metros de trapillo. Y si quieren combinar colores, entonces pues ustedes ahí hacen las matemáticas. Yo utilicé 4 colores, entonces utilicé 3 metros de cada color para lograr esta asa. Y listo, para finalizar voy a explicarles cómo se utilizan estas punteras. Entonces voy a utilizar trapillo sencillo, una cuerdita de 1 metro más o menos, y lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos con esta. Vamos a girar de un lado, de adentro hacia afuera, y de la otra punta de afuera hacia adentro, así nomás. Vamos a comenzar a girarlo hasta que quede bien entorchadito. A medida que lo vamos girando, miren que comienzan a formarse en esas arruguitas, esas montañitas. Eso quiere decir que ahora sí ya lo podemos cerrar. Aquí unimos las dos puntas y lo soltamos. Y debe quedar así, dobladito. Se forma un cordoncito. Y lo vamos organizando para que se vea bonito. Primero vamos a introducirlo así. Introduzco la aguja, lo sostenemos ahí fuerte y lo sacamos. Y lo llevamos al final del cordón. Ahí. Más o menos siempre se va a desenrollar un poquito acá al final, entonces ahí lo cuadramos más o menos donde quede y vamos a hacer un nudo bien ajustadito.
Vamos a cortar esas hebras y como tiene forma de campanita, entonces lo bajamos y tapa el nudo, ¿sí? Y lo mismo acá de este lado. De este lado lo colocamos al contrario, por la parte más ancha, la más angosta, y pasamos. ¿Ven? Y acá volvemos a hacer el nudo. Lo dejamos bien a la orilla. Si lo dejan acá bien en la orilla, no es necesario cortarlo. Y bajamos la campanita. Y entonces para eso se utilizan las punteras, para hacerles un acabado más bonito a los cordones de nuestros morrales. Y listo, mis queridas amantes del crochet, aquí les dejo estas 5 opciones de asas. Ustedes las pueden ir variando. Déjenme saber en los comentarios cuál les gusta más, cuál les parece difícil, cuál les parece fácil. Y recuerda, si no te has suscrito a mi canal, no olvides hacerlo, me apoyas un montón. También ya está disponible el botón de gracias que se encuentra junto al botón de compartir, con el cual podrás ayudarme a financiar más proyectos para este canal. No olvides darle me gusta, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.